Muy buenos días, jóvenes de cuarto de secundaria. Nos encontramos nuevamente en esta semana, llevando siempre ese aprecio constante que nos tenemos seguramente por la práctica que hemos venido practicando a través de los años en el aspecto académico, de tal manera de que más allá de desarrollar esa relación horizontal de maestro-alumno, siempre hemos podido tener un momento para conversar y de cierta forma llevarles una palabra que nos pueda servir a veces de motivación, a veces de llamada de atención. Eso ya no lo podemos hacer porque estamos lejos de ustedes, siempre confiando en que en la casa donde, conjunto con la familia, vayamos superando progresivamente con mucha fuerza y mucha fe todos estos momentos, muy difíciles, más para otros que para algunos, ¿no? De todas maneras, hay que ser muy fuertes, hay que cuidar mucho la salud que tienen, y como les dije siempre, ¿no? Esperemos volvernos a encontrar y darnos un abrazo fraterno. Ya, jóvenes, esta semana vamos a continuar con lo que significa la genética o el estudio de todo lo que concierne a lo que puede llevar dentro de los genes, dentro de los genes. Es importante tener hoy día un poquito de paciencia porque vamos a entrar a los genes, ¿ya? La genética molecular tiene que ver mucho con las moléculas que están dentro de los genes, ¿no? Y para eso siempre nosotros elaboramos, para compartirlo con ustedes, ciertos materiales que esperemos que sea de ayuda para ustedes, para poder hacer más sencilla y dinámica la clase, ¿no? Que esa es la idea, que ustedes puedan lograr decir al final del día o al final de la sesión: lo he entendido al profesor Leopoldo. Sí le he entendido, aunque sea algo he aprendido de su clase. Entonces eso a mí, y como cualquier docente, nos llena de esa motivación que siempre se necesita, y es importante que también participe, joven, y que registre su asistencia. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Evidentemente lo que nos reúne hoy día, ¿no? En estas aulas virtuales, ¿no? La genética molecular. Teniendo en cuenta que la genética es la ciencia que estudia los genes, entonces hay algo de moléculas dentro de los genes, ¿no? Dentro de los genes. Por eso, de acuerdo al enfoque indagatorio, en ciencias, siempre empezamos con la observación. Siempre empezamos con la observación. ¿Ya? Siempre empezamos con la observación y ustedes evidentemente participan con el chat de acuerdo a lo que ustedes van observando, ¿no? Aquí, por ejemplo. Ahí. En la pregunta 1 dice, ¿qué observamos? Voy leyendo ya sus mensajes, voy leyendo sus mensajes de lo que ustedes pueden observar en esa primera parte del PPT que nosotros le preparamos. Un científico, ¿no? Con su corbatita roja, ¿no? Un científico, el ADN, muy bien, el ADN. Entonces este científico está investigando, está observando el ADN, ¿no? ¿Qué más observamos? Estudiando el ADN. Significa que hay un científico que está realizando investigación sobre el ADN. En la pregunta 2, evidentemente se relaciona mucho con la 1, ¿no? ¿Qué se está investigando? ¿Qué estará investigando? Si usted dice que hay un científico, ¿qué está investigando este científico? El ADN. Muy bien, el ADN, ¿no? La genética del ADN, ¿cierto? Muy bien. Y en la pregunta 3 dice, ¿quiénes serán las moléculas que está estudiando? Ya me dijo 1, el ADN, pero solo el ADN será una molécula que trabaja en esto de qué significa la genética molecular. El ADN es una buena molécula, muy bien, excelente, Ernesto, muy bien, el ARN, ¿no? Evidentemente, profesor, pero yo no veo el ARN. Pero ya estamos haciendo una especie de lluvia de ideas de los conceptos que ustedes ya tienen sobre el tema, y eso es muy importante, ¿ya? Las moléculas que están dentro de los genes, ¿no? ¿Cuál será su importancia de esta investigación? Este científico, después de investigar estas moléculas, ¿qué habrán logrado? ¿Cuál será lo importante de saber qué hay dentro de estas moléculas? ¿Qué importancia hay en estas investigaciones? Conocer sus componentes, muy bien, cielo. Muy bien, conocer sus componentes, claro que sí. ¿Qué más?
¿Qué más podríamos nosotros, para ampliar un poquito la información hereditaria? Excelente, Ariana, muy bien, la información hereditaria. Características de cada ser humano, muy bien, Salcedo, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo ustedes participan y tienen ideas muy, muy concretas? Y eso es muy importante porque eso se llama saberes previos que ustedes ya tienen sobre. Claro, muy bien, enfermedades genéticas, ¿no? Ahí están los factores que podrían terminar en una enfermedad genética y eso, la ingeniería genética lo quiere investigar ¿qué te digo?, a más profundidad para poder mejorar esos factores y hacer que las personas nazcan sin estos factores de riesgo. Muy bien, jóvenes, muy buena hasta ahí, ¿ya? Muy buena hasta ahí. El código genético, ¿no? El libro de la vida, la información o la transmisión hereditaria. Por eso es que ustedes son muy parecidos a sus padres, no son iguales, pero son muy parecidos a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, ¿cierto? Porque ahí están los genes que nosotros venimos heredando de nuestros antepasados, ¿no? Desde nuestra primera línea. Ahí está la información. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar en esta parte, conociendo un poquito más el detalle, lo que significa la información de la genética molecular. Teniendo en cuenta que la genética molecular tiene una especie de línea de tiempo. Miren. Acuérdense de el gran monje austriaco Gregor Johann Mendel, que es el que nos empieza a dar los avances sobre la genética, y él es el que pone la primera piedra. Miren, en el siglo XX, inicio del siglo XX, inclusive Gregor Johann Mendel es antes todavía, solo lo consideran acá porque en ese año, inicio del siglo XX, se redescubre su genética, su ciencia, ¿no? Y de ahí, ¿cómo vamos escalando? ¿Cómo vamos escalando la genética de la transmisión? Entonces ya había investigación de que dentro de los genes había algún mecanismo de poder transmitir información, pues de transmisión. La naturaleza del material hereditario significa que hay herencias que se transmiten de generación en generación. Miren cómo vamos avanzando a través del tiempo y también se van profundizando las investigaciones propias de los genes, ¿no? Luego viene la nueva genética de técnicas moleculares, ya las técnicas moleculares, porque ya hasta este tiempo, ya nosotros, o al menos la ciencia, ya tenía conocimiento de que existían los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ya en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Luego viene la genética inversa, que tiene que ver mucho con la palabra mutación, y luego vienen los transgénicos, lo que ya nosotros hemos visto la semana pasada, los transgénicos, lo que viene ahorita en algunos países utilizándose como alimentos transgénicos. Hay muchos médicos que afirman que todo lo que uno consume ya no es natural. Todo lo que uno consume, en cierto modo, tiene ya aditivos. Por ejemplo, nos hacían comparaciones sobre el pollo, con cuánto demoraba un pollo hace 100 años para llegar a consumirlo y cuánto se demora ahora para llegar a consumirlo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí hay ciertos insumos hormonales, vitaminas, que hacen que los animales, en el caso de los pollos con las granjas, en menos de 45 días ya esté dando vuelta en una pollería, ¿no? Sí, ahora, el genoma. El genoma. El genoma es muy importante porque si los científicos genéticos descifran el genoma, pues ya entonces se va a tener así a ciencia cierta en dónde están los factores de riesgo para una determinada enfermedad. ¿Ya? Vamos a continuar, chicos, porque la hora no se detiene. La genética molecular. Claramente dice acá, la genética es un campo de la biología. Es un campo de la biología. ¿Qué estudia esta genética molecular? Estudia, ¿qué cosa? Uno, la estructura, miren. Estructura. ¿Qué es lo que hay dentro de las moléculas que están en el gen? Eso se llama estructura. Si usted dice ADN, ARN, ¿qué estructuras tienen ellos? De eso se encarga la genética molecular. Funciones. ¿Qué función tiene el ADN?
qué función tiene el ARN dentro del proceso reproductivo, ¿ya? Función de los genes, muy bien, en nivel molecular, ¿no? Miren, ¿ah? En esencia, lo que estudia son los ácidos nucleicos, pues, ¿no? Los ácidos nucleicos. Aquí vemos, ¿ah? Aquí vemos. Nos vamos al campo específico, la célula. Esta es una célula. Esta es una célula eucariota. Acá está. Una célula eucariota porque tiene núcleo, ¿cierto? Y en ciencia cierta, dentro del núcleo, se encuentran los ácidos nucleicos. Se llaman ácidos nucleicos porque son moléculas inmensas que están dentro del núcleo de la célula. Por eso está aquí. Estos son los dos ácidos, el ADN y el ARN. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen, un pantallazo de las dos moléculas. ¿Ya? De las dos moléculas. Claramente lo podemos identificar, inclusive lo podemos ir diferenciando ya. ARN y ADN. Nosotros hemos preparado clases para ADN y clases para ARN para poder ingresar a cada una de esas dos y poder conocerlas íntimamente hasta donde podamos. ¿Ya? Hoy es un poco básicamente este de acá. El ADN. El ADN. Según los médicos, estos virus que ahora están afectando, estos virus del COVID, el SARS-CoV, los virus, hay dos tipos de virus en general, ¿no? Los virus ADN o los virus ARN. Como usted puede ver acá, el ADN es mucho más ancho, mucho más denso, tiene mucho más componentes, por lo tanto debería ser más pesado el virus del ADN. Estos virus no afectan mucho a la humanidad, pero los virus ARN, como el virus COVID, estos son más ligeros, aunque dicen que son pesados y pueden estar en el ambiente cierta cantidad de horas, pero son más ligeros que el ADN, que los virus ADN. El virus COVID, según las investigaciones, es un virus de tipo ARN, este de acá. ¿Se da cuenta? Más ligero. Pero ¿qué cosa tienen? Miren, ¿eh? Tienen muchas cosas en común, que lo vamos a ver después, pero miren, ¿eh? Si vemos ese extremo, CC. ¿Qué significa la C? Citosina. Citosina. ¿Ya? Ahí lo vemos diferente, ¿cierto? Acuérdense muy bien, esta rosca y una sola hebra, ¿ya? Diferente, ¿no? Luego lo vamos a ir diferenciando en una clase específica para los dos. Seguimos por acá, jóvenes. Seguimos por acá. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. ¿Qué es? Es una molécula inmensa, es muy grande esta molécula. Dice acá, lo vamos a ubicar en todas las células, en realidad en todas las células que tenemos en la Tierra, ¿no? Salvo en los virus, que son virus ADN o ARN, o bacterias ADN o ARN, ¿cierto? Se encuentran en el núcleo, que contiene la información genética de todos los virus, de todos los seres vivos, perdón. Lleva la información que es importante ¿para qué? Para dirigir la síntesis de proteínas. Todo es proteínas. Y para replicar, duplicar, reconstruir, construir otra molécula. ¿Ya? ¿Qué más? Todos los organismos celulares tienen su ADN. ¿Y cómo están? Dentro de los cromosomas. Dentro de los cromosomas. Están enroscados, así como lo hemos visto en la página anterior y como vemos también acá en esta imagen, ¿no? Este es el ADN, joven. Este es el ADN. Miren, es una doble cadena. Es una doble cadena. Acuérdense bien, el ADN es una doble cadena en forma de hélice, enroscada. Tiene, miren, tiene, esto de aquí se le llama base nitrogenada. Base nitrogenada. Adenina, timina, citosina, guanina. Esto es el esqueleto del ADN. ¿Qué más tenemos? Los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, fueron descritas por primera vez, de acuerdo a los registros, por Frederick Fisher, allá por el siglo XIX, 1869. A él se le considera como el primer descubridor de los ácidos nucleicos porque investigó los espermatozoides de salmón. Y de ahí es que se data el descubrimiento de los ácidos nucleicos. ¿Y quiénes son los ácidos?
el ADN y el ARN, ¿ya? Gracias a quién tenemos esta doble hélice en forma tridimensional. A estos dos señores. A estos dos señores. James Watson y Francis Crick. James Watson y Francis Crick, pero ya en el siglo XX, 1953, en 1953 le da al mundo esta nueva figura para poder ser más didáctica en cuanto al conocimiento de la estructura que está dentro en este caso, del ADN. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La estructura del ADN. El ADN, como les digo, es un conjunto de doble cadena llena de nucleótidos o polinucleótidos, porque son muchos. Miren, este es un nucleótido. Escuche bien acá, necesito que atienda, deje de estar escuchando a alguien que le está hablando por ahí. Miren, ¿qué tenemos acá? El fosfato. Se le llama grupo fosfato o ácido fosfórico, este de aquí. ¿Qué más tenemos? Usted se da cuenta que tiene 5 puntos, ¿cierto? Es un azúcar pentosa, por eso dice acá, es un azúcar pentosa. ¿Qué más tenemos en este lado? La base nitrogenada. Significa que hay 3 componentes esenciales de un nucleótido. 3. 1 es el fosfato, el grupo fosfato. 2 es el azúcar pentosa. En el caso del ADN, se llama desoxirribosa. El azúcar pentosa del ADN se llama desoxirribosa. Y en este caso de acá arriba, tenemos su base nitrogenada. Nosotros lo hemos visto, ¿no? La base nitrogenada es adenina, ¿cierto? ¿Quién más? Aquí necesito que usted me escriba. Adenina. Muy bien, timina, guanina. Excelente, ¿no? Adenina, ahí está, timina, guanina y citosina. Excelente, muy bien. Ahora, profesor, también observo una línea negra que hace que se unan. Claro que sí. Aquí hay un enlace que hace que se una el fosfato con el azúcar. Este se llama enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. Por el fosfato, por el fósforo. Fosfodiéster. Y aquí hay otro enlace. Aquí hay otro enlace. Se llama enlace glucosídico de glucosa. Glucosídico. ¿Por qué razón? Porque el azúcar es glucosa. ¿Ya? Es glucosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá. Ahora, este nucleótido, jovencito, este nucleótido que está acá, solo es uno. Acá tenemos todas las hebras completas, miren. Todas las hebras completas. Esto que tenemos acá es uno. Por lo tanto, el ADN es una cadena de polinucleótidos. O es una doble cadena de polinucleótidos. Miren, ¿ven? Como es una doble cadena, aquí tenemos a la A de adenina. Acuérdense, miren, la figura cómo es que tiene la adenina. Y en la otra cadena, en el otro extremo, en la otra hebra, tenemos otro nucleótido que tiene la T. Significa que la adenina siempre trabaja con la timina. Acuérdense bien, siempre trabaja con la timina, siempre. Y la guanina, acuérdense bien, la guanina siempre trabaja con la citosina, como lo vemos acá. Profesor, aquí está la T. Muy bien. ¿Quién está al costado? La A. Por eso les digo, si yo le pongo la A, siempre se va a vincular con la T. Si yo le pongo la G, siempre se va a vincular con la C. Pero están unidos, miren, ¿ve? Están unidos por estas finas enlaces. Se le llaman enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. ¿Cuántos ven ustedes? Miren, cuando ustedes le dicen, ¿cuántos enlaces hay entre la A y la T? Hay 2, miren. 1, 2. ¿Cuántos enlaces hay entre la G y la C? Hay 3. 3. No se vaya a olvidar. Muy bien. Aquí necesito que me atienda, por favor. Necesito que me atienda aquí. La replicación del ADN. Replicación del ADN. Es importante atender esta parte porque es un poquito tediosa. La replicación del ADN. Todas las células que tenemos en el cuerpo siempre van a generar una reproducción, una duplicación,
una replicación de su célula, de su ADN. ¿Ya? La replicación no es otra cosa más que generar nuevas moléculas de ADN idénticas. Por eso se llama replicar. Replicar, ¿ya? Dice que antes de que se pueda continuar la síntesis de las hebras rezagadas, la hélice debe continuar desarrollándose y para que se replique. Ustedes saben que el ADN está enroscado, ¿cierto? Así, está enroscado. Pero aquí ya no está enroscado. Aquí empieza, miren. Aquí empieza, ¿cierto? Para eso intervienen enzimas. Enzimas, acuérdense de la palabra enzimas. Las enzimas, en este caso, son bioenzimas, son catalizadores, son generadores de reacciones químicas. ¿Quién interviene en primer caso? Miren, la topoisomerasa. La topoisomerasa, ¿ya? La topoisomerasa. Esa es la primera enzima que interviene. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Es como un topógrafo. Si usted lo ve aquí, es porque lo ha puesto en forma de escalera, ¿no? O sea, en forma de escalera, ¿ya? En forma de escalera. La topoisomerasa junto con la girasa, el ADN girasa, se encuentran aquí, aquí. Allá hay ciertos puntos que tenemos que ir viendo uno por uno. Profesor, aquí yo veo un 5 y aquí yo veo un 3. Aquí yo veo un 5 y aquí yo veo un 3. A este 5 y a este 3 se le llama extremo prima. Son fragmentos del ADN. Se le llama extremo prima. Si usted revisa en la otra hebra, aquí yo veo un 3 y aquí yo veo un 5, ¿cierto? Son antiparalelas. Cuando se van a complementar, son antiparalelas, ¿ya? Por eso está aquí el extremo prima 5 con el extremo prima 3 y viceversa en el otro lado de la hebra, ¿ya? Miren, ¿ah? Profesor, pero se está separando. Claro que sí, porque se va a replicar. Al separarse, interviene también alguien. Esa es la primera etapa. Separación, la primera etapa de la replicación. Y aquí, para que se separe, es como una tijera. Interviene como una tijera. ¿Cómo se llama esa enzima que tiene la función de cortar? Aquí está. La helicasa. Acuérdense bien. La helicasa es una enzima que se encarga de cortar. ¿Qué cosa va a cortar? Los puentes de hidrógeno. Acuérdense bien. Los puentes de hidrógeno que están aquí. Los puentes, acuérdense que en el AT habían dos enlaces y en el GC habían 3. ¿Quién se encarga de cortar esos puentes? La helicasa. Los va cortando, ¿cierto? Muy bien. Profesor, yo veo que aquí se va elongando. Aquí va entrando porque se va a replicar. Se va a replicar. ¿Quién interviene ahí? Por ejemplo, la ligasa. Ligar, unir un nuevo fragmento. También interviene el ADN polimerasa, que son los que van a ayudar mutuamente en que se vaya desarrollando los fragmentos, como por ejemplo ustedes ven aquí, miren, de un solo color y aquí de otro color, que se le llama fragmentos de Okazaki. Todo eso tiene que ver con la elongación, el proceso de unión, replicación, ¿ya? Por ejemplo, aquí, miren, y yo voy a abrir el chat en esta parte porque necesito que participe. Si yo le hago aquí, si yo le construyo acá, ¿qué letra debo de ponerle aquí? Teniendo en cuenta que aquí está la G. ¿Qué letra debo ponerle acá? La C. Muy bien, la C. Y aquí, la G. Muy bien, la G. Y en este lado, la T. Excelente. ¿Se da cuenta? Muy bien. Y si me voy al otro extremo, aquí está la T. ¿Qué letra debo de ponerle abajo? La A. Muy bien, muy bien. Ahí estamos elongando todo. Aquí está la C y aquí está la G. Estamos haciendo la etapa de elongación. Elongación, que es la segunda etapa. La segunda etapa. Muy bien. La última etapa es la etapa de finalización. Finalización. ¿Ya? En la etapa de finalización se supone que ya tenemos el ADN parental nuevo. Es una copia exacta. Es una copia exacta del proceso de la replicación del ADN. Teniendo en cuenta, joven, que existen diferentes formas de replicar
el ADN. Acuérdense bien, diferentes formas de replicar el ADN. Hay replicaciones o réplicas conservativas, acuérdense bien, réplicas conservativas es cuando la copia tiene toda la información del ADN matriz, del ADN original, toda. La copia, la réplica del ADN semiconservativa es otra, es cuando conserva solamente una hebra nueva y una hebra original. Son diferentes hebras. Es decir, aquí tengo una hebra roja y y aquí tengo, vamos a suponer, una hebra de color azul, aunque lo estoy haciendo rojo. Son de diferentes colores, una hebra roja y una hebra azul. Ahí sería semiconservativa porque está conservando solamente una hebra antigua y una hebra nueva. En cambio, cuando las dos hebras son rojas, conservan toda la información igual que la célula, que el ADN original, ¿ya? Y este es más o menos lo que se tiene que trabajar con respecto a la replicación del ADN. No hay que olvidar que acá tenemos los extremos, ¿ah? Los extremos, los antiparalelos, y aquellas enzimas que intervienen en todo este proceso, Muy bien. Ahora, llegamos a la parte que a veces no les gusta a algunos de ustedes. ¿Qué van a hacer aquí? Y voy a tener el chat abierto para sus preguntas. Sencillo, joven, sencillo. Elaboramos un esquema sobre el ADN, solo sobre el ADN. ¿Qué debe haber en su esquema? Su estructura, ¿cierto? Sus enlaces, eso, sus funciones. Esa información debe estar en su pequeño esquema del ADN. Y aquí viene ya su criterio, pues no, porque es importante tener conocimiento sobre el ADN, que es muy sencillo, ¿no? Lo que ustedes ya respondían en las páginas anteriores, cuál es la importancia de tener información sobre el ADN. Sobre el ADN. Muy bien. Hasta esta parte tenemos nosotros la información sobre los conocimientos de los ácidos nucleicos y especialmente sobre el ADN,